Pero no se dan cuenta que la Biblia es el libro más antiguo y más actual que puede existir. La Biblia es el libro más leído del mundo y más vendido del mundo, y el más que sufrió en la persecución, porque hubieron hombres y mujeres que odiaron a la Biblia y quisieron desaparecer la Biblia de la faz de la tierra, borrarlo la Biblia de la faz del mundo. Pero ellos más bien han desaparecido. Se han levantado contra la Biblia reyes, emperadores, ateos, escépticos. Amén, en su tiempo, en su momento. Quisieron desaparecer esta escritura, la llamado la Biblia. Pero ellos han desaparecido. Ellos más bien ya no están. Y hoy, cuando analizamos con la ciencia, la sabiduría, seguimos viendo de que la Biblia es el libro más leído del mundo y el libro más amado del mundo. Y es el libro más leído, vendido y apreciado por todos los seres humanos. Ha sobrevivido al ataque del diablo. Los escépticos, los ateos, los gnósticos han atacado contra la palabra de Dios. Ellos murieron ya. Amén. Filósofos, científicos, hombres prominentes en el conocimiento científico que atacaron la veracidad y la autenticidad y lo que es la Biblia. Pero ellos murieron, ya murieron. Pero la Biblia sigue adelante, hermanos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia proviene no de los hombres, proviene del cielo. Jesucristo dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, que es el Padre. Eso dice la Biblia, eso dijo Jesús. Y Jesús fue corroborado explícitamente su existencia por un estudioso llamado médico, o sea, era un profesional médico. Médico, se llama Lucas. Lucas era un profesional en el tiempo de Jesús o después de Cristo. Indagó, estudió, usó la método científico para certificar, para probar, para comprobar la veracidad de la existencia de Jesús. Entonces no hay ningún ateo que pueda decir que Jesús nunca existió. Los ateos, los gnósticos, los escépticos, los enemigos de la Biblia tienen que aceptar la existencia de Jesús, porque tenemos a un historiador llamado Lucas, que escribió 2 libros para certificar, para ratificar, para testificar de la existencia de Jesucristo hace 2000 años atrás. Gloria al Señor, hermano. Por eso que es importante, hermanos, conocer la Biblia, para decir, con estas evidencias usted tiene que declarar que la Biblia no es de los hombres, es hecho por los hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo. Amén. La Biblia tiene 66 libros, ¿verdad? Algunos, como la Iglesia Católica Romana, ha añadido algunos libros deuterocanónicos. ¿Por qué se le llama deuterocanónicos? Simplemente así se le llama porque no es inspirado, no es considerado como una inspiración. Cuando tú lees esos deuterocanónicos, vas a encontrar, y tú mismo te vas a dar cuenta de que no es una inspiración, no es procedente del cielo, es algo como un libro de cualquier escritor. Gloria al Señor. Entonces la Biblia tiene 66 libros, amén, y fue escrito en casi 1600 años. Eso tienen que entender. La Biblia fue escrito o fue terminado en escribirse aproximadamente en 1600 años. Gloria a Dios, por unos 40 autores distintos. La Biblia está escrito por unos 40 autores distintos. Gloria al Señor. Amén. Entre los cuales unos fueron reyes, otros fueron profetas, otros sacerdotes, otros pastores, otros escritores de la Biblia fueron pescadores y algunos fueron poetas. Más de 40 autores, amén, tiene la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces,
A pesar que tiene 40 autores, más de 40 autores, y que fue terminado en escribirse en más de 1500, o sea, cerca de 1600 años. Imagínense que un libro se escriba en 1600 años. A pesar que se fue escrito en 1600 años, la Biblia no se contradice. Hablan de astrología, hablan de historia, hablan de reinados, pero el centro de la Biblia es uno solo: Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabanza al nombre del Señor, hermano. Esto es importante, hermanos, que usted conozca la verdad. El primer libro, o sea, primeros libros que fue escrito fue por Moisés. Moisés escribió 5 libros que se le llama el Pentateuco, o que también se le llama la Torá. Amén. Entonces tenemos de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico y Números y Deuteronomio. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios, hermano? Y así, poco a poco, con el tiempo, con el correr del tiempo, se añadía la escritura bajo la inspiración del Espíritu Santo, amén, a las escrituras. Y entonces, casi 400 años antes que Cristo naciera, se termina el Antiguo Testamento hasta Malaquías. De Génesis hasta Malaquías se terminó hace 400 años antes que Cristo naciera. Y durante 400 años Dios estuvo en silencio. A eso se le llama túnel del silencio. Cuando aparece Juan el Bautista, ¿verdad? El último profeta del Antiguo Testamento, presentando a un hombre llamado Jesús, en griego, Jesús, que de lo cual se traduce al español Jesús. Fonéticamente es correcto esa traducción. ¿Por qué? Porque habla de la persona de este hombre que apareció en la historia de la humanidad hace 2025 años atrás. Cuando Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita pecados del mundo. Amén. Entonces vemos ahí a Juan el Bautista, un judío. Amén. Era un profeta, considerado profeta del pueblo hebreo, del pueblo judío. Ahí estaban también las tribus que se perdieron o que fueron esparcidos por Dios, los 10 tribus. Solamente desaparecieron de la faz de la Biblia. Ellos existen, amén, nunca han perdido su identidad. Dios los votó por su desobediencia, pero como pueblo de Israel no ha perdido su identidad. Ellos están en el mundo, no sabemos en qué parte del mundo está. Está dispersado en todo el mundo, pero no han perdido su identidad. Ellos siguen, amén, con su identidad. Entonces aquellos judaizantes que dicen que son parte del pueblo de la casa de Israel, y si no saben de qué tribu son, están mal. No saben, son falsos. Entonces la palabra de Dios, en otras palabras, el dueño de la escritura, de la información escrita que encontramos en la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, el dueño de esa escritura es el Espíritu Santo. Amén. Amados, la Biblia es la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios, por medio del cual nuestro Dios se comunica con su pueblo. Vamos a ir al libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Mira, esta es la palabra de Dios, porque por ahí hay mucha gente que dice: hay que arreglar la Biblia, hay que purificar la Biblia. ¿Qué se han creído esta gente para decir eso, hermanos? Ni siquiera tienen al Espíritu Santo y quieren purificar la Biblia, algo que ya fue terminado en escribirse. Nadie tiene potestad para cambiar o para purificar o para no sé qué. O sea, hay mucha gente que quiere meter la mano en la Biblia ahora, hermanos. La Biblia está completa, no necesitas cambio, no necesitas arreglarla. Porque si tú vas a arreglar, está diciendo de que el Espíritu Santo cometió error. Amén. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 dice: entendiendo primero esto, escúchalo bien, amigos, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, en el Antiguo Testamento hay profecías, en el Nuevo Testamento también hay profecías, y estas profecías
no es de interpretación privada. ¿Cómo es eso de que no es interpretación privada? Es porque la Biblia misma se lo va a explicar. Por otro lado, manda profecías, la Biblia en el Antiguo y el Nuevo, y esta misma Biblia se lo va a explicarla. No es de que el rabino conoce mejor, el supuesto evangelista conoce mejor, no, este hombre tiene más conocimiento porque ha estado en seminario, no, que va a interpretar la Biblia, no. La Biblia se interpreta solo y no necesitas añadir, ni quitar, ni purificarla. Aquel que mete la mano y dice, mira, aquí han traducido mal, aquí está mal, y quieren cambiar esa palabra con otra palabra, están metiéndose con el Espíritu Santo. Verso 21. Porque nunca, dice la Biblia, la profecía, dice Pedro, judío, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados, siendo dirigidos, ¿por quién? ¿Por su conocimiento teológico seminarista? No. Inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la tercera persona de la divinidad se encargó de inspirarlo, amén, alentarlo o dirigirlo al hombre que iba a escribir la Biblia. Y si el Espíritu Santo dirige es porque es un alguien, no un algo. No fuego, o sea, no como dicen la doctrina arriana o testigo de Jehová. Fuego, ¿cómo dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa? Una fuerza activa, ¿cómo va a inspirar, hermanos? Por el Espíritu. Una fuerza activa no inspira, no dirige, no dicta. Amén. Pero acá vemos claramente, Pedro, siendo judío, está reconociendo al Espíritu Santo como alguien que inspira, amén, que inspira al hombre para que el hombre registre en el idioma que el Espíritu Santo le diga. Entonces el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, aunque los mesiánicos griten y salten, aunque digan hay un código real. No hay código real, señores. ¿Qué les pasa? No hay código real. Código real no existe. Existió unos 10 años aproximadamente. Habrá existido, por ejemplo, la Torá, que son los 5 libros. Moisés lo escribió en un pergamino. Era un rollo inmenso en lo cual se escribía los primeros 5 libros de la Biblia. Hubo un tiempo, un original, un código real de estos 5 de Moisés, ¿no?, que escribió. Pero esos pergaminos, esas no eran hojas como hoy lo tenemos acá. Por ejemplo, esta es una hoja. Amén. No eran así, aunque esta también se envejece. Si tú no lo guardas bien, esto se envejece, o si no se lo come la polilla. Imagínense en el tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés, de cierto tiempo en tiempo tenían que cambiar ese rollo en un rollo nuevo. Eso se llama transcribir letra por letra y contaban los números. 3 tipos de transcripción se realizaba para cambiar de un rollo viejo a un rollo nuevo, a un pergamino, de un pergamino viejo a un pergamino nuevo. Habían 3 formas de transcribir. Era un trabajo, hermano, muy delicado y muy serio para transcribir. Los escribas de un rollo viejo al rollo nuevo se santificaban, se bañaban, se bautizaban, se metían al agua, se lavaban las manos, 7 veces se metían al agua para hacer ese trabajo. Entonces, código real existió por 5 o 10 años aproximadamente, más no podía existir. Después tuvo que copiarse de copia en copia. Aleluya. Amén. Entonces nadie venga a decirnos que hay un código real, que en el código real nos dice lo que dice la Biblia de lo que tenemos nosotros. Ese es un invento de la gente que odia a la doctrina trinitaria. Estas personas que dicen, hermanos, que Mateo 28:19 no debe existir porque en el código real no dice eso, esa gente es enemigo de la doctrina trinitaria. Así de simple es. Así de simple. Entonces todo cristiano cree en la doctrina trinitaria. Si tú eres cristiano y no crees en la doctrina trinitaria, entonces eres falso. Eres un falso. La doctrina trinitaria nos clarifica para distinguir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y de esa manera no caer en el error. Porque si tú no reconoces la doctrina trinitaria, ¿qué vas a decir? ¿Jesús es el Padre? Otros van a decir, no, Jesús no es el Padre. Jesús es menor que el Padre porque no es igual que el Padre.
Otros van a decir, no, el Espíritu Santo es una fuerza activa. Otros van a decir, no, el Espíritu Santo es el Padre. Eso te van a decir cuando no creen la doctrina trinitaria. Pero los trinitarios ortodoxos bíblicos creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, que la Biblia muestra un solo Dios que se manifiesta en tres personas divinas, no en modos ni mucho menos tres manifestaciones. En el libro de Juan capítulo 5, versículo 39, dice de esta manera: escudriñad las Escrituras. O sea, Cristo nos manda a estudiar la Biblia. El Mesías, ese Jesús del griego que se traduce al español Jesús, ese Jesús nos ordena ¿a qué? A escudriñar las Escrituras. ¿Qué dice? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida, la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Cuando leemos la Biblia, por eso hay que buscar versiones un poco más antiguas. Últimamente están saliendo versiones totalmente falsas. Les voy a dar una pequeña declaración de que la Biblia es como una carta de un novio a una novia. Entonces, un novio que ama a su novia escribirá la carta con un amor intenso. Esa es la Biblia. Pero cuando aparecen versiones, ya no lo va a hacer así. Lo van a empezar a bajar. Es como una madre escribiendo a su hijo. Entonces, una carta de un novio a su novia es totalmente distinto a una carta que una madre escribe a su hijo. Entonces, las versiones modernas están sacando esa información. Ya no una información de una carta del novio a la novia, sino una carta de una mamá que escribe a su hijo. Y esa escritura, esa carta del madre al hijo es totalmente distinto a una carta del novio a una novia. Entonces Dios nos ama de tal manera, amén, y nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es una carta de amor hacia su iglesia, hacia la humanidad. No es una carta maternal hacia un hijo, es una carta de un novio a su novia, la iglesia, o al mundo, ¿no? Porque el mundo tiene que aceptar a Jesucristo. Amén. Por eso que es importante tener versiones más antiguas. En este caso, para el habla español, tenemos la Reina Valera 1960, a pesar que tiene varias cositas que no están cercanos a los textos de códice del Nuevo Testamento. Tenemos nosotros los códices sinaíticos, vaticanos, bizantinos, amén. En el Vaticano, o sea, cuando hablamos del Vaticano no estamos hablando de la Iglesia Católica Romana, sino que hay dos nombres que le han puesto a este códice: Vaticano A y Vaticano B. Vaticano A es un códice que sí han manipulado en algunas cosas, que es de la Iglesia Católica Romana, pero el códice Vaticano B no es de la Iglesia Católica Romana. Ese códice circuló por Antioquía, por Asia Menor, de lo cual fue traducido la Biblia pesita al idioma siriaco, en lo cual encontramos en Juan 1:18 que declara monógenes Dios. Qué tremendo, ¿no? En la Biblia pesita. Entonces, la primera traducción de la Biblia completa es en el año 180, por esos años. O sea que la Biblia del Antiguo y del Nuevo ya estaba completa antes del año 100. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Entonces, nosotros no podemos añadir ni quitar a la Biblia porque ya fue terminado de inscribirse en el año 100 de la era cristiana. Amén. O sea, en el año 100 se terminó de escribirse la Biblia. Entonces ya no necesita, hermanos, que acá hay un código real, hay que modificar la Biblia. Mira, el Mateo 28:19 no existe, hay que borrarlo. Y es lo correcto. Eso es meterse con la Biblia y con el Espíritu Santo. La Biblia dice: ay de los que quitan y añaden la Biblia. Y hay versiones, hermanos, hay versiones que han mutilado textos como la Biblia K2 mesiánica, que en sí proviene de los judíos sefardíes, amén, en España, la Biblia Shem Tov, de lo cual han hecho su Biblia los judíos mesiánicos,
y por cierto, judíos sefardíes eran enemigos del cristianismo. Por eso, para rivalizar, hizo esa Biblia la Biblia de Shem Tov. Amén. Ahora los judaizantes mesiánicos lo tienen como si fuera su Biblia. Qué tremendo, hermanos, porque los sefardíes en España eran enemigos del trinitarismo, del cristianismo. Por eso que él escribe para polemizar contra el cristianismo y su doctrina trinitaria, escribiendo la Biblia de Mateo de Shem Tov. ¿Y cómo es posible, hermanos, que esa Biblia que fue escrita por un judío sefardí ahora lo tomen los judaizantes mesiánicos para decir que esa es la correcta traducción de la Biblia? Amén. Y ahora lo tienen su K2 mesiánico. Y hace poco he visto otra Biblia que se llama Reina Valera Restaurada. Y un pastor evangélico obligando a comprar a sus feligreses esa Biblia. Es lamentable, hermano, lamentable. Porque si tú compras esas Biblias, te va a meter confusión. Primeramente te va a hacer negar la doctrina trinitaria. Ya no te van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te van a bautizar en el nombre de Yeshua. Amén. ¿Por qué? Porque esa Biblia lo ha cortado, lo ha mutilado, Mateo 28:19. Amén. Y lo ha hebraizado el Nuevo Testamento con palabras hebreas. O sea, palabras hebreas lo han metido al Biblia Kadosh. Es terrible eso. Jamás el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Amén. En el Nuevo Testamento, en los códices sinaítico, Vaticano A y B, y códice sinaítico o bizantina, no vas a encontrar palabra Jehová. Todo está en griego koiné. Amén. Y el nombre Jehová del Antiguo Testamento está puesto en Curios. Curios. También se le llama Abba. También se le llama Padre en español, ¿no? Pater en griego. Entonces el nombre Jehová no existe en griego. ¿Y cómo es posible que estas personas le pongan palabras hebreas en el Nuevo Testamento cuando el Espíritu Santo no lo puso? Sino que el Espíritu Santo lo puso al nombre del Padre, que es Jehová, con Curios y Abba. Pero estos señores que tienen el dueño de la Biblia K2 mesiánico le ponen, o sea, están hebraizando al Nuevo Testamento. Y quitando textos de la doctrina trinitaria. Lo están quitando. Mateo 28:19 es fulminante, hermano, para declarar que esta Biblia del K2 mesiánico, la Biblia Reina Valera Restaurada, es una Biblia espurio. Es como la Biblia de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová todavía usaron un códice para hacer su propia Biblia de ellos. Así como están desviados, ellos tienen que tener su Biblia desviada. Y lo han usado de un códice llamado copto. Del códice copto es lo que ellos hicieron su Biblia traducción del Nuevo Mundo. Por eso que ahora ellos se declaran politeístas. Porque los testigos de Jehová dicen que el verbo es un Dios. O sea, ellos declaran que Jehová, el Padre, es el Todopoderoso y Jesucristo es poderoso. Ya formaron dos divinidades, un todopoderoso y otro poderoso, y lo niegan la personalidad del Espíritu Santo con el cuento de fuerza activa. Eso les pasa por negar la Biblia, la original, los textos hebreos, los textos griegos. Eso les pasa para decir, no queremos esos textos sinaíticos, no queremos el texto bizantino, todo códice sinaítico, Vaticano A y B, no queremos, nosotros vamos a usar el códice copto egipcio, de lo cual vamos a sacar nuestra Biblia. Y por ende, por hacer eso, ellos son politeístas. ¿Por qué? Porque creen en el Padre, que es todopoderoso, y el Hijo, que es poderoso. Hay dos divinidades y niegan a la persona del Espíritu Santo. Pero lo más terrible es cuando uno niega esta doctrina fundamental del cristianismo, que es la doctrina trinitaria. Esta doctrina del testigo de Jehová bautiza tal como está en Mateo 28:19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Entiende? O sea, esa es la herejía, pues. Niegan al Espíritu Santo, pero bautizan en el nombre del Espíritu Santo. Niegan coigualdad al Hijo, pero bautizan en el nombre del Hijo. ¿No? Por otro lado, niegan que el Espíritu Santo no es una persona, pero sí bautizan en el nombre del Espíritu Santo. Esa es la herejía, esa es la herejía.
Ahí cae la herejía de ellos. Ahí se demuestra claramente su herejía, su apostasía, su desviación, porque negaron a la doctrina trinitaria. ¿Amén? Bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con las versiones, hermanos, ¿ah? Por eso yo les recomiendo, ¿no?, que puedan, para los que hablan en el español, pues la Reina Valera 1960, que es la más cercana, que nos ha estado más de 500 años, ¿no?, con nosotros. Claro, hay como 2000 errores mínimos en traducción en la Reina Valera. Pero la más cercana es la Biblia King James, en inglés. La antigua, no la moderna, porque la moderna también ya lo metieron, la mano. Entonces, para el habla español es el Reina Valera, y para los que hablan inglés es King James, Rey Jaime. Amén. En lo cual también existe Mateo 28 y 19. Entonces nosotros no podemos negar Mateo 28 y 19, porque así se lo permitió el Espíritu Santo. Nadie puede decirme que es adulterado. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos más de 5000 copias en lo cual existe Mateo 28, 19. Y en estos códices que yo les mencioné, Sinaítico, Vaticano, A y B, y el códice Bizantina, se encuentra Mateo 28, 19, tal como nosotros lo tenemos con el español. Pero también encontramos en la Biblia Pesita, que es la Biblia más antigua, que es traducción de la Biblia completa a otro idioma, que es siria o siriaco. Recuerda que la Biblia está escrito en hebreo, arameo y griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Y en ese texto, en esa Biblia del Nuevo Testamento que está escrito en griego, no existe palabras hebreas. Está escrito, en vez de Jehová, Curios. Curios. Abba. También se le llama Padre a ese Dios eterno del Antiguo Testamento. Entonces nosotros no podemos cambiar eso. No puedes decir, hermano, hay que poner acá, dice del Padre Dios, hay que poner, tú no tienes la autoridad ni el permiso para cambiar esa palabra. Aquel hombre y mujer que cambia eso, hermano, la mano de Dios le va a caer. ¿Usted cree que cualquier cosa es meter la mano a la palabra de Dios? No. Entonces, amados, segunda de Timoteo 3:16. Vamos a terminar rápidamente porque esto tiene que ser breve. Yo quiero que aprenda, hermano, porque hay mucha gente que están vendiendo Biblias adulteradas. Yo no estoy para, hermano, que usted sea engañado. Yo quiero que conozca la verdad. Amén. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Gloria a Dios. Dice, ustedes deben conocer ya, toda la escritura es inspirada por Dios. Mira lo que dice la Biblia, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. No, 3 ni 4, toda la escritura. ¿Quién está diciendo aquí? Pablo. Cuando Pablo escribe a Timoteo, su segunda carta a Timoteo, ya existía varios libros del Nuevo Testamento. Ya existía. También existía ya los escritos de Pablo. Por eso que Pedro también reconoce su escrito ya. Y dice Pedro que hay difíciles de entender. O sea, los escritos de Pablo eran tan difíciles por los mismos apóstoles para entender la información que Pablo había escrito bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces Pedro dice, hay difíciles de entender que los indoctos y los inconstantes tuercen. Por ejemplo, cuando hablamos, una de las cartas de el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Los antitrinitarios declaran automáticamente para decir que Jesús es el Espíritu Santo, sin haber estudiado bien la palabra Señor. La palabra Señor está traducido del griego kurios, o kyrios. Y kyrios es una palabra griega que indica autoridad y esencia. Eso es lo que quiere decir la palabra kyrios o kurios. Entonces cuando dice, y el Espíritu es el Señor, ¿qué está reconociendo Pablo? Está reconociendo al Espíritu Santo como divino, su divinidad. Y donde está el Espíritu del Kurios, ahí se refiere que el Espíritu Santo es de Cristo. Amén, porque con Cristo estuvo aquí en la tierra en su ministerio,
Por eso se le llama también al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo. Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo, reconociendo al Espíritu Santo como Señor, como Curios, reconociendo su autoridad del Espíritu Santo, pero también su esencia, su divinidad. Entonces, que los antitrinitarios interpretan esto como que, acá dice Pablo que Jesús es el Espíritu Santo. Cayeron en herejía, cayeron en apostasía, cayeron ya en desgracia, porque ahora ya han licuado al Hijo con el Espíritu Santo para decir que Jesús es el Espíritu Santo. ¿Eso quiénes lo dicen? Los modalistas abelianos, mal llamado la unicidad. Esa doctrina declara de que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Lo han licuado al Hijo con el Espíritu Santo para formar único. Y esa es una herejía doctrinal de esta doctrina llamada la unicidad, que no se debe llamar unicidad, sino modalista sabeliana. Esa es la verdadera identidad de esta mal llamada la unicidad de Dios. Bien, entonces toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Entonces si Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿quiénes somos nosotros para decir, hermanos, hay que purificar la Biblia? ¿Quiénes somos nosotros para decir hay que purificar la Biblia? Hay que corregir, hermano, aquí está mal traducido. En Hebreos 4:8 dice que Josué, pero por otro lado dice Jesús. Terrible, porque no tienen el Espíritu Santo. Si en Hebreos 8:4 dice Josué, es porque el contexto declara de ese personaje líder del Antiguo Testamento. Y cuando encuentra con el nombre Jesús, el contexto está hablando de ese personaje que aparece en la historia de la humanidad cuando Juan el Bautista presenta al mundo: he aquí el Cordero de Dios. Entonces la traducción es coherente para Jesús y para Josué, de acuerdo al contexto en que presenta la información escrita. Pero estos señores que dicen, está mal traducido, ¿por qué no lo tradujeron a Jesús con Josué? Pero en Hebreos 4:8 dice que lo han traducido en Josué, pero a Jesús no le han puesto como Josué. Una ignorancia, porque no tiene la dirección del Espíritu Santo. Esos son los judaizantes, por favor, hay que identificarlo eso. Amén. Mira, la Biblia es la regla infalible, gloria a Dios, de fe y conducta que nos guía a toda seguridad al cielo. La Biblia es como una lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, agárrese de la palabra, traducciones más antiguas, versiones más antiguas que son más cercanas. No vaya a buscar versiones nuevas que no tienen ni siquiera biografía. Amén. Cuando ustedes encuentran el autor de la Biblia, Reina Valera restaurada, ustedes van a encontrar a un mesiánico puertorriqueño que niega la doctrina trinitaria. Eso es la gran realidad. Y cuando estudia su biografía, es un mesiánico, un hombre que niega la doctrina trinitaria. Entonces, ¿cómo tú vas a abrazar esa Biblia? ¿Cómo vas a gastar tu plata comprando a esa Biblia mala? En vez de comprar esa Biblia, mejor cómprate una buena comida, aliméntate. Gloria al Señor, hermano. Amén. Entonces, cuando hay una versión, hay que ver cuál es su biografía de ese señor que hizo o quiénes lo hicieron. Amén. Por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, no tiene biografía. Han hecho los gobernantes, o sea, se escudan bajo esa organización gobernante. Pero no sabemos si estos hombres eran preparados en hebreo, arameo, griego. Y al final ni siquiera saben nada, porque lo han malogrado su fe, su creencia, porque ellos creen en politeísmo, un Dios grande y un Dios pequeño. Esa es la doctrina de los Testigos de Jehová. Aunque usted grite, aunque usted salte, pero es la verdad. Entonces tenemos que usar la Biblia, versiones más antiguas, amén, y conocer su biografía. Cuando hablamos de la Reina Valera, estamos hablando de dos hombres, de dos personajes que dieron su vida, casi toda su vida. Conocemos cómo fue preparado. Y la revisión Reina Valera, ¿no? Cipriano de Valera, también revisó. Entonces conocemos su biografía. Es fuente confiable. Aunque algunas cositas tienen errores,
pero no quitando toda una oración como lo hace el Biblia Mesiánico o estas Biblias antitrinitarias. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Usted no puede estar andando ahí buscando como si fuera chismoso. Cuando sale una versión, ya voy a tener. No, mi hermano, porque por ahí usted va a caer al error y va a ser grande su ruina, porque va a negar al que lo salvó. Como la Biblia dice que muchos van a negar aún a Jesús que lo salvó. Porque hoy la gente que usan esas versiones, ¿qué están diciendo? Que Jesús, por otro lado dicen, no, Jesús es el Espíritu Santo. Niegan a la persona de Jesús. Otro dice, no, Jesús es el Padre. Niegan a la persona, amén, de Jesús, del Hijo. Así va a empezar. Por otro lado vas a decir, no, es que mira, yo voy a poner mi kipa ya, o sea, mi kipa, ¿no? No es un sombrerito acá. Aquí hay palabra de Dios, hermano. Entonces, también hay congregaciones que ya no usan la Biblia. Profecías, pura profecía. ¿Cómo podremos controlar las profecías si no hay palabra de Dios en esa congregación? Por eso que el espíritu de error se va a mover. Ahora hay una mujercita que se hace llamar Ángel Gabriel. Dice que el ángel Gabriel está posesionado en esa chica, en esa profetisa, porque es profetisa. Entonces, el ángel Gabriel está dentro de esa chica, que es una mujer profetisa, porque yo lo he visto por las redes sociales, y habla fuera de lo que está en la Biblia, hermano. Nadie, ningún profeta o profetisa puede hablar algo fuera de lo que está en la Biblia. Si el ángel Gabriel se le ha posesionado a esta chica, está posesionado por los demonios. No es, porque un ángel no puede posesionar a una persona. Bíblicamente no hay ningún ángel que se puede meter dentro de una persona. El único que se mete dentro de una persona es el demonio, es Satanás. ¿Se acuerda cuando Judas Iscariote, no? Judas, el traidor, cuando Jesús le revela que le iba a traicionar, y con el bocado se metió Satanás a su cuerpo de Judas? ¿Sabía eso? Entonces todo espíritu que se mete dentro de uno no es de Dios. Es una posesión de demonio. Entonces el ángel Gabriel no puede meterse dentro del cuerpo humano. El único que se mete dentro del cuerpo humano es espíritus de error o demonio Satanás. Tengan cuidado, tengamos cuidado, hermano. Pero hermano, el Espíritu Santo cuando viene nos posesiona. No, el Espíritu Santo es como un río que tienes que entrar a nadar. Jesús dice claramente, en el último gran día de la fiesta, Él clamó y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, que de su interior correrán ríos de agua viva. Se refería al Espíritu Santo. Entonces, amados amigos y hermanos, el Espíritu Santo tampoco no puede posesionar al hombre. El hombre tiene que entrar al río del Espíritu Santo y nadar en el río del Espíritu Santo. Amén. Cuando Pablo dice el Espíritu Santo mora, no quiere decir que está metido dentro de nosotros, sino que estamos en el río del Espíritu Santo nadando de acuerdo a la capacidad que nosotros nos metemos en la santidad. Hay otros que están en los tobillos, otros están en la rodilla, que entrando al río del Espíritu. Otros ya no están así, sino están nadando, rebosando, llenos del Espíritu Santo. O sea, nadando en el río del Espíritu Santo. Amén. Entonces muchos dicen, cuando Jesús dice también, el Padre que mora en mí, piensa que el Padre estaba metido dentro de Jesús. La palabra morar desde el punto de vista bíblico es comunión, es estar en armonía. Entonces cuando Jesús dice el Padre que mora en mí, no estaba diciendo de que el Padre estaba metido dentro de él. No, estaba con él con su omnipresencia, amén, y en una armonía de unidad. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Hay tantas cosas que aprender, pero me ha dado lástima de esa jovencita que afirma. Yo iba a hacer un video, pero no sentí de parte de Dios hacer ese video, pero yo tengo el video de lo que ella habla. Y dice que aquel hombre que escribe la palabra Dios con minúscula está escribiendo al diablo. Eso dice en uno de los videos que yo he visto. Tenemos que escribir la palabra Dios con letra mayúscula, dice. Con mayúscula. Pero esa es una falacia. ¿Por qué? Porque el griego antiguo en que está escrito el Nuevo Testamento está escrito en minúscula.
Amén. Está en minúscula. Entonces, ¿qué pasó con la profetisa? ¿Qué pasó con la profetisa? Es que esa profetisa no es de Dios. Se le metió un demonio llamado Ángel Gabriel. Es un engaño con ese nombre. Entonces, ese Ángel Gabriel está haciendo hablar tonterías. Necesita ser libre. Amén. Que Dios tenga piedad de esa chica, ¿no? Es una profetisa que lamentablemente me dio lástima ver ese video en esta red social. Amados amigos y hermanos, entonces la Biblia es, amén, la palabra de Dios. No se le puede quitar ni se puede añadir. Primera de Pedro, vamos a terminar con esto, hermano. Ya la hora ha avanzado. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 25, dice claramente, amén, la palabra de Dios: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pedro está diciendo que la palabra de Dios es el Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? Contar la historia del nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, la popularidad de Jesús, su oposición de Jesús a Jesús que hicieron los judíos y su resurrección. Ese es el Evangelio. Esa es la historia. Y es palabra de Dios contar esa historia. Antes de escribirse se predicaba en forma oral por sus apóstoles. 11 apóstoles primero empezaron a predicar después de que recibieron el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 2, ellos empezaron a contar cómo es la historia de Jesús. Eso es, contar la historia de Jesús es palabra de Dios. Y esta historia oral, que por cierto un tiempo fue informado oralmente por sus apóstoles, tuvo que ser registrado. Se le llama los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por eso que Lucas, el escritor, dice: ya que todos han querido poner en orden la historia real, verídica, ciertísima acerca de Jesús, a mí también me ha parecido escribirle en forma ordenada la historia real y explícita acerca de Jesús. Y ese contar historia de Jesús es palabra de Dios, que solamente se necesitó escribirse en forma escrita por los apóstoles más tarde. A eso se le llama información escrita, que hoy tenemos, gracias a Dios. Porque si hubiera seguido en forma oral, ¿cómo hubiera llegado ya hasta ahora a nosotros el Evangelio? Toda información oral se malogra, se añade o se quita. Por eso que el Espíritu Santo no le dejó pasar más de 20 años, amén, para que se inscribiera este Evangelio en forma escrita por los apóstoles en el idioma griego, no en hebreo ni arameo, sino en griego, koiné antiguo. En ese idioma está escrito el Nuevo Testamento, de lo cual nosotros tenemos que traducir a diferentes idiomas. Por eso que estos 2 hombres llamados Reina Valera, amén, conocieron el hebreo, arameo y el griego y tradujeron, amén, al español. Con estas verdades, amados, dice la Biblia, verso 24 más claro, aleluya: porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre es como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro está ratificando que contar la historia de Jesús es palabra de Dios. Palabra de Dios. Así como los demás del Antiguo Testamento es palabra de Dios, contar la historia de Jesús era palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces encontramos Mateo 28 y 19, donde Jesús, amén, habla. Y Mateo, como era recaudador de impuestos, era tan minucioso en anotar las palabras de Jesús. Por eso que él, amén, detalla Mateo 28 y 19. Y a todas las naciones, amén, a ser discípulos, dice, ¿no? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A este texto los antitrinitarios lo han atacado diciendo de que Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Son títulos, pero si el texto dice en el nombre, la palabra nombre viene del griego onoma. La palabra onoma del griego, que viene del griego onoma, indica 2 cosas: autoridad o nombre.
Amén. Además, estas dos palabras, autoridad o nombre, es lo mismo. Porque nombre indica autoridad de alguien, porque mi nombre es un rótulo. Pero cuando hablamos del nombre de Dios bíblico, estamos hablando de su esencia. Por eso que Mateo 28 y 19 menciona una sola esencia, nombre o noma, autoridad. Curios. Y en esa autoridad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la esencia del Evangelio, esa es la esencia de la doctrina cristiana. Aquel hombre y mujer que viene en contra de estos textos están veniéndose en contra de las palabras de Jesús. Como dije al principio, las fuerzas del infierno, encabezado por Satanás y compuesta por demonios, ateos, incrédulos, escépticos, supuestos creyentes, como estos señores mesiánicos. Amén. Estos son supuestos creyentes, no son judíos verdaderos. Y algunos cristianos dentro del cristianismo, amén, otros llamados teólogos, que son teólogos, han atacado la autenticidad, la veracidad, la inspiración y el origen divino de la Biblia. Pero todos ellos han ido pasando y pasarán. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Estos hombres que han cambiado con palabras hebreas al Nuevo Testamento van a pasar. Son como la flor. Hoy día está, mañana no va a estar. Y todas esas cosas que ha hecho se va a ir junto con ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia ya está completa. No necesita añadir, no necesita aumentar, no necesita purificación, no, nada, ni hebraizar tampoco. La Biblia está completa en 3 idiomas: arameo, hebreo, griego. El Antiguo Testamento en hebreo y una pequeña parte de la Biblia del Antiguo Testamento está en arameo, como el libro de Daniel, una partecita de Daniel. Entonces el hebreo es para el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, griego, señores, griego. Aunque les duela hasta los tuétanos, el Nuevo Testamento está hecho en griego, griego koiné antiguo. Aunque les duela, aunque les revuelca, amén, el Nuevo Testamento está hecho en griego koiné. Alabado sea el nombre de Jesús. Aunque me digan católico romano, allá tú, porque la católica nada tiene que ver con la Biblia. La católica romana aparece en el año 380. La Biblia ya tenía más de 380 completamente ya escrito. Tenemos a la Biblia Peshitta, que es la primera traducción de la Biblia completa del hebreo arameo, del griego al idioma siriaco en el año 180. En el año 180. Y la Iglesia Católica Romana aparece en el año 380 y se formaliza en 200 años hasta el año 600. Favor. La doctrina trinitaria no es de la Iglesia Católica Romana tampoco. Amén. No es de la Iglesia Católica Romana tampoco, sino es la palabra Trinidad surge en la Iglesia Apostólica posapostólica, o sea, en la Iglesia Cristiana posapostólica. ¿Cómo se le llama posapostólico? Se le dice así a todos los discípulos de los apóstoles. O sea, cuando los apóstoles murieron antes del año 100 o en el año 100, el último apóstol, que es Juan, de ahí para adelante son llamados posapostólicos. Entonces, estos seguidores de los apóstoles posapostólicos usaron la palabra Trinidad allá en Asia Menor, amén, por Tertuliano, ¿no?, para pelearse con Praxias. Ahí tenemos su libro de Tertuliano. Tertuliano vivió en el año, amén, debatió con Praxias en el año 200, 220 después de Cristo. En ese tiempo la Iglesia Católica Romana ni existía. Existía la Iglesia Primitiva Apostólica, que estaba en todos los reinos del Imperio Romano. Eso sí, eso sí. Pero la Iglesia Cristiana Primitiva Apostólica que llegó a Roma se va a desviar en el año 380. Así de simple. Después de unos 200 años de la evangelización de Pablo en Roma, esa Iglesia Primitiva Apostólica de Roma se va a desviar en el año 380. Y se va a formalizar poco a poco hasta el año 600 como un imperio religioso para dominar al mundo con la Biblia. El Evangelio no domina, no obliga. El Evangelio es voluntario. Amén. Entonces, esa es la diferencia con la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Primitiva Apostólica, que somos los trinitarios apostólicos, ¿no? Los protestantes es una reforma a la Iglesia Católica Romana para que regresen a los principios antiguos, pero no se dejó la Iglesia Católica Romana. Así de simple. No se dejó arreglar. No se dejó arreglar y entonces surgen los protestantes. Ahora, el protestantismo también se han desviado. Y la reforma al protestantismo es los pentecostales, en 1900.
un avivamiento allá y hubo un tremendo, ¿no? Un avivamiento. Así como en Pentecostés capítulo 2. Pero después de 13 años de ese avivamiento, aparece la herejía llamado los Jesús Solo. Y en 1916, a estos Jesús Solo, la Iglesia Trinitaria Asambleas de Dios en los Estados Unidos, hacen un concilio y lo expulsan, lo sacan de toda la misión a estos pastores que decían que Jesús era el Padre, que hay que bautizar ahora solo en el nombre de Jesús, que ya no hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y empezaron a perturbar a la iglesia hasta 1916. De ahí los expulsa a estos predicadores de Jesús Solo, la iglesia de las Asambleas de Dios en Americana, en los Estados Unidos, y se han ido a Canadá, y de Canadá se vinieron para Colombia, y en Colombia pues hizo su nido, ahí está los de Ipuco. Esa es su historia negra de la unicidad. Bien, Dios les bendiga, amados amigos. Gloria al Señor, gracias damos a Dios, gracias por estar aquí, gracias por compartir, gracias por comentar. Amén.